Tragedia en Brookben Cottage, de Ernest Bramah. Max, dijo Carlyle cuando Parkinson salió de la estancia y cerró la puerta. Este es el señor Hollier, teniente de la Marina, al que has tenido la amabilidad de aceptar ver. Oír, corrigió Carrados, sonriendo directamente al rostro saludable y bastante ruborizado del personaje desconocido que tenía ante sí. ¿El señor Hollier sabe de mi peculiaridad? El señor Carlyle me lo contó, dijo el joven, pero en realidad ya había oído hablar de usted, señor Carrados, a través de uno de nuestros hombres, por un asunto relacionado con el hundimiento del Ivan Saratoy. Carrados meneó la cabeza con un gesto de amable resignación. «Y mira que los propietarios juraron secreto inviolable», exclamó. «Bueno, supongo que no se puede evitar. No será otro caso desastroso, ¿verdad, señor Hollier?» «No, el mío es un asunto totalmente privado», contestó el teniente. «Mi hermana, la señora Craig, pero creo que el señor Carlyle se lo puede contar mejor que yo. Él conoce todos los detalles». No, Carlyle es un profesional. Cuéntemelo tal y como le parezca a usted, señor Hollier. Mis oídos son mis ojos, ya sabe». «Muy bien, señor. Puedo contarle ahora mismo lo que sé, pero me da la impresión de que cuando ponga fin a la historia le podrá parecer muy poca cosa y una nimiedad, aunque para mí es muy importante. A veces consideramos que nuestra propia vida carece de importancia», dijo Carrados para animarlo. «No se deje desanimar por eso». Y en esto consistió en esencia el relato del teniente Hollier. «Tengo una hermana, Millicent, que está casada con un hombre llamado Craig. Mi hermana tiene ahora 28 años y él es por lo menos 15 años mayor. Ni mi madre, que ya ha muerto, ni yo apreciábamos mucho a ese Craig. No es que tuviéramos nada concreto contra él, excepto tal vez esa cierta diferencia en edad respecto a mi hermana, pero es que no teníamos nada en común. Era un hombre oscuro y taciturno, y su pertinaz silencio congelaba la conversación, así que en consecuencia, claro está, no nos veíamos mucho. Pero esto ocurrió hace 4 o 5 años, Max. Tenlo en cuenta», interrumpió Carlyle con ánimo colaborador. Carrados mantuvo un imperturbable silencio. Carlyle se sonó la nariz y se las arregló para que semejante operación resultara significativa y los otros dos tuvieran que estar pendientes de él. Luego el teniente Hollier continuó. Millicent se casó con Craig después de un noviazgo muy breve. Fue una boda espantosa y deprimente. Para mí, más que un funeral. Aquel hombre no parecía tener familia ninguna y apenas contaba con amigos o relaciones profesionales. Creo que era agente de no sé qué y que tenía una oficina en Holborn. Supongo que vivía de aquello, aunque nunca supimos casi nada de sus asuntos privados, pero creí entender que le habían empezado a ir mal las cosas desde entonces y sospecho que es así porque durante los últimos años han estado viviendo casi totalmente de la pequeña renta de Millicent. ¿Quiere conocer los detalles de ese asunto? Por favor, dijo Carrados. Cuando nuestro padre murió, hará ahora unos 7 años, nos dejó 3.000 libras. Se invirtió ese dinero en acciones de una empresa canadiense y de aquellos se sacaban aproximadamente 100 libras al año. En su testamento se decía que ese dinero era de mi madre de por vida y que, cuando mi madre muriera, pasaría a ser de mi hermana Millicent, que estaría obligada a abonarme una suma por un monto total de 500 libras. Pero mi padre en secreto me dijo que si no tenía mucha necesidad de ese dinero en su momento, que le cediera esa cantidad a Millicent hasta que yo la necesitara, porque ella no tenía con qué mantenerse. Como imaginará, señor Carrados, en mi educación y en mi carrera se había empleado una cantidad de dinero muy superior a la que se empleó en la suya. Yo tenía mi propia renta y, por supuesto, podía buscarme la vida mucho mejor que una muchacha. Desde luego, asintió Carrados. Así que no toqué ese dinero, continuó el teniente.
Regresé hace 3 años, pero no tuve mucha relación con ellos. Estaba viviendo de alquiler. Esa fue la única vez que los vi desde que se casaron hasta la semana pasada. Entretanto, nuestra madre murió y Millicent recibió su renta. Me escribió varias cartas por esa época. Si no hubiera sido por eso, no habríamos mantenido contacto alguno, pero hace 1 año más o menos me envió una carta con su nueva dirección. Brookbend Cottage, Mulling Common, la casa que habían alquilado. Cuando cogí unas vacaciones de 2 meses, decidí darme por invitado y pasar a verlos por mi cuenta, esperando quedarme con ellos buena parte de mi tiempo libre. Pero al cabo de 1 semana aproveché una ocasión, me inventé una excusa y me largué de allí. El lugar era tristón e insoportable, y la vida y el ambiente resultaban indescriptiblemente deprimentes. El teniente miró a su alrededor con un gesto de cautela. Se inclinó hacia adelante con aprensión y bajó la voz. Señor Carrados, tengo la absoluta convicción de que Craig solo está esperando la oportunidad propicia para asesinar a Millicent. Continúe, dijo Carrados tranquilamente. 1 semana en un entorno deprimente como Brookbend Cottage no puede haber sido lo único que le haya convencido de eso, señor Hollier. No estoy tan seguro, afirmó Hollier con aire dubitativo. Había en esa casa una atmósfera de recelo y delante de mí de un odio educado tan espeso que se podía cortar. Pero ocurrió además algo más concreto. Millicent me lo dijo el día que llegué. No cabe la menor duda de que pocos meses antes Craig planeó envenenarla de forma deliberada con algún herbicida. Me lo contó todo en un momento de bastante nerviosismo, pero a partir de entonces no quiso comentarlo de nuevo, e incluso lo negó, aunque sin mucha convicción. En realidad, me costó muchísimo encontrar siquiera un momento para hablar con ella de su marido y sus actividades. Lo esencial es que mi hermana tenía la firmísima sospecha de que Craig había manipulado una botella de Stout, que esperaba que ella se bebiera en la comida cuando estuviera sola. El pesticida, adecuadamente etiquetado, pero también en una botella de cerveza, se guardó con otros líquidos variopintos en el mismo armario que la cerveza, pero en una estantería más alta. Cuando Craig descubrió que el pesticida había estropeado la cerveza, tiró la mezcla, lavó la botella y puso restos de otra cerveza en ella. Para mí no hay la menor duda de que si hubiera llegado y hubiera encontrado a Millicent muerta o moribunda, se la habría arreglado para simular que mi hermana había cometido un error, que se había equivocado al coger una cerveza en la oscuridad y que se había bebido el veneno sin darse cuenta. Sí, asintió Carrados. Una salida, una coartada. Comprenda que viven muy modestamente, señor Carrados, y que Millicent está casi por completo a merced de su marido. El único sirviente que tienen es una mujer que va por allí algunas horas todos los días. La casa está en un paraje solitario y apartado. Craig está a veces fuera durante varios días y varias noches, y Millicent, sea por orgullo o por indiferencia, parece haber abandonado a todos sus viejos amigos y ya no ha hecho otros. Su marido podría envenenarla, enterrar el cuerpo en el jardín y estar a miles de millas de aquí antes de que nadie preguntara siquiera por el estado de su esposa. ¿Qué puedo hacer, señor Carrados? Ahora parece menos probable que intente envenenarla y puede que lo intente con otros métodos, calculó Carrados. Habiendo fallado con el veneno, su hermana estará siempre en guardia. También puede ocurrir que su marido sepa que otros lo saben, o al menos lo sospeche. No, la precaución que sugiere el sentido común es que su hermana abandone a ese hombre, señor Hollier. ¿No piensa hacerlo? No, admitió Hollier. No va a hacerlo. Yo le he dicho que lo haga. El joven pareció dudar unos instantes y luego estalló. El hecho es, señor Carrados, que no entiendo a Millicent. Ya no es la chica de antes. Odia a Craig y lo trata con un silencio despectivo que le está corroyendo por dentro como si fuera ácido y, sin embargo, es tan celosa de él que no permitirá que nada salvo la muerte los separe. Llevan una vida espantosa. Yo estuve allí solo 1 semana y debo decir que aunque mi cuñado me desagrada enormemente, también tiene que aguantar lo suyo. Si se dejara llevar por la furia y la matara, no me resultaría del todo incomprensible. Eso no nos interesa, dijo Carrados.
En un juego de este tipo uno tiene que tomar parte y nosotros hemos tomado la nuestra. Lo único que nos queda es confiar en que los nuestros sean los buenos y ganen. Ha mencionado usted los celos, señor Hollier. ¿Sabe usted si la señora Craig tiene alguna razón para tenerlos? Debería haberle contado eso, contestó el teniente Hollier. Da la casualidad de que conocí a un periodista que tiene su despacho en el mismo edificio que la oficina de Craig. Cuando le mencioné el nombre de mi cuñado, hizo una mueca rara. «Craig», me dijo. «Ya sé, ese hombre con esa mecanógrafa tan atractiva, ¿no?» «Bueno, es mi cuñado», contesté. «¿Pasa algo con la secretaria?» Entonces mi amigo se cerró en banda y no soltó ni una palabra. No, me dijo, no sabía que estaba casado. No quiero meterme en asuntos que no me importan. Lo único que he dicho es que tiene una secretaria mecanógrafa. No pasa nada, ¿no? Nosotros también tenemos, todo el mundo tiene. No le pude sacar nada más, pero aquel comentario y su mueca, bueno, es lo de siempre, señor Carrados. Carrados se volvió hacia su amigo. Supongo que tú sabías lo de la secretaria, ¿verdad, Luis? La hemos tenido bajo vigilancia, Max, contestó Carlyle con toda la dignidad del mundo. ¿Estás soltera? Sí, por lo que sabemos, así es. Eso es todo lo que necesitamos saber por el momento. El señor Hollier nos ha ofrecido 3 excelentes razones por las que ese hombre querría deshacerse de su mujer. Si aceptamos la idea del envenenamiento, aunque solo contamos con la sospecha de una mujer celosa, tenemos que añadir que, además del deseo, tiene la determinación. Muy bien, seguiremos adelante con esto. ¿Tiene usted una fotografía del señor Craig? El teniente sacó su cartera. El señor Carlyle me pidió una. Esta es la mejor que he podido conseguir. Carrados hizo sonar la campanilla. Parkinson, dijo Carrados cuando llegó su mayordomo. Esta es una fotografía de un tal señor... ¿Cuál es su nombre de pila, por cierto? Austin Craig, dijo Hollier, que estaba asistiendo a todo el procedimiento con una infantil mezcla de emoción y sobria gravedad. Una foto del señor Austin Craig. Te la enseño porque tal vez necesite que lo reconozcas. Parkinson echó un vistazo a la fotografía y se la devolvió a su patrón. ¿Puedo preguntar si es una fotografía reciente del caballero, señor?, dijo. Es de hace unos 6 años, contestó el teniente, aceptando la presencia de este nuevo actor en la comedia con sincera curiosidad. Pero no ha cambiado casi nada. Gracias, señor. Intentaré acordarme del señor Craig, señor. El teniente Hollier se levantó cuando Parkinson abandonó la sala. La reunión parecía haber llegado a su final. «Oh, hay todavía un pequeño detalle», dijo. «Me temo que cometí un desafortunado error mientras estuve en Brookben. Me pareció que como todo el dinero de Millicent probablemente acabaría tarde o temprano en manos de Craig, yo podía reclamar mis 500 libras, aunque solo fuera para poder ayudarla después. Así que planteé el tema y dije que me gustaría tener ese dinero porque tenía una oportunidad de invertir». «¿Y qué piensa que...?» «Creo que eso podría ser que Craig actuara antes de lo que probablemente hubiera pensado hacerlo en otro caso. Puede que ya se haya apoderado del dinero y le resulte difícil reponerlo. Tanto mejor. Si su hermana va a ser asesinada, por lo que a mí me atañe, puede ocurrir la semana que viene o el próximo año. Disculpe mi sinceridad, señor Hollier, pero esto no es más que un caso para mí y lo considero desde el punto de vista estratégico. Ahora la empresa del señor Carlyle protegerá a la señora Craig durante unas cuantas semanas, pero no va a poder hacerlo siempre. Al aumentar el riesgo inmediato, reduciremos también el riesgo a largo plazo». «Comprendo», dijo Hollier, aceptando la teoría de Carrados. «Estoy preocupadísimo, pero no me queda más remedio que ponerme totalmente en sus manos. Así que le daremos al señor Craig todos los incentivos y le ofreceremos todas las ocasiones para que actúe. ¿Dónde está residiendo usted en estos momentos?» «Estoy con unos amigos en St. Albans». «Demasiado lejos». La mirada inescrutable de Max conservó su sosegada profundidad, pero un nuevo tono de viva curiosidad en su voz consiguió que Carlyle olvidara el peso y la carga de su engolada dignidad. «Deme unos minutos, por favor. Puede fumar si quiere. Tiene cigarrillos aquí, señor Hollier».
El ciego caminó hasta la ventana. Pareció que miraba al exterior, a la explanada de hierba sombreada por los cipreses. El teniente encendió un cigarrillo y Carlyle hojeó la revista Punch. Entonces Carrados se giró. ¿Está usted dispuesto a cualquier cosa para solucionar esto?, preguntó Max a su visita. Por supuesto. Muy bien. Quiero que vuelva directamente desde aquí a Brookbend Cottage. Dígale a su hermana que sus vacaciones se han interrumpido de forma inesperada y que tiene que partir mañana, que tiene que embarcar mañana mismo. ¿En el Martian? No, el Martian no sale mañana. Haga las indagaciones que sean oportunas y mencione un navío que salga mañana. Diga que lo han trasladado. Añada que espera estar fuera solo 2 o 3 meses y que necesita de verdad las 500 libras para cuando regrese. No se quede mucho tiempo en la casa, por favor. Entiendo, señor. St. Albans está demasiado lejos. Ponga cualquier excusa y salga de allí hoy mismo. Coja algún apartamento en la ciudad desde donde pueda utilizar un teléfono. Y díganos al señor Carlyle y a mí dónde va a estar. Manténgase alejado de los lugares por donde ande Craig. En realidad no quiero que esté cerca de la casa, pero puede ser que precise sus servicios. Si ocurre algo, se lo comunicaré de inmediato, y si no hay nada que hacer, le dejaremos en paz. Eso no me importa. ¿Puedo hacer algo más? Nada. Yendo a buscar ayuda al despacho del señor Carlyle, ha hecho lo más inteligente. Ha puesto a su hermana en manos del hombre más inteligente y astuto de Londres. En ese momento, el sujeto de aquel elogio por completo inesperado se vio atenazado por un sentimiento que oscilaba entre la humildad y la perplejidad. «¿Y bien, Max?», apuntó Carlyle tímidamente cuando se quedaron solos. «¿Y bien, Luis?». Bueno, por supuesto, no es necesario restregárselo por la cara al joven Holier, pero en realidad cualquier individuo tiene en sus manos la vida de otra persona. Solo una, entiéndase. Siempre que no haga una chapuza, admitió Carrados. Por supuesto. Y que no le importen en absoluto las consecuencias. Desde luego. 2 condiciones importantes. Parece evidente que Craig puede reunir ambas. ¿Lo conoces? No. Como te dije, envié a un hombre a la ciudad a vigilarlo. Entonces, hace un par de días, porque el caso parecía que prometía, pues Craig desde luego está liado con su secretaria, Max, y la cosa puede adquirir un giro dramático en cualquier momento. Yo mismo bajé a Morning Common. Aunque la casa está aislada, cuenta con una parada de tranvía cerca. Ya conoces el tipo de paisaje que hay a 12 millas de Londres. Una sucesión de ladrillos y versas. Resultó bastante fácil averiguar ciertas cosas de Craig. Allí no se habla con nadie. Va a la ciudad a horas irregulares, pero generalmente todos los días, y tiene fama de ser muy tacaño. Resulta endemoniadamente difícil sacarle dinero. Y por último, conocí a un viejo que antaño solía arreglar el jardín de Brookbend de vez en cuando. Este tiene su propia casa de campo y un huerto con un invernadero. Averiguar algo me costó 1 libra de tomates. ¿Fue una inversión provechosa? Por los tomates sí, por la información no. Desde mi punto de vista, el viejo tenía un serio inconveniente. Hablaba desde el resentimiento. Hace unas semanas Craig le dijo que ya no iba a necesitarlo porque en el futuro él mismo se iba a encargar del jardín. Esa información es importante, Luis. Siempre que Craig fuera a envenenar a su mujer con iosiamina y quisiera enterrarla en el jardín, en vez de hacerla volar con un cartucho de dinamita, y se excusara diciendo que el cartucho venía escondido entre el carbón. Cierto. Sin embargo, de todos modos, ese viejo tenía una explicación muy sencilla para todo lo que hacía Craig. Craig está loco. Él incluso lo había visto volando una cometa en el jardín, donde con toda seguridad acabaría enredándose entre los árboles. Eso lo sabe hasta un muchacho de 10 años, me dijo. Y por supuesto la cometa se enredó, porque yo mismo la vi luego colgando de los árboles. Pero qué hombre cuerdo se dedicaría a perder el tiempo jugando con una cometa. El viejo jardinero, desde luego, no tenía ni idea. He sabido que últimamente bastantes hombres han estado volando cometas de distintos tipos, dijo Carrados. ¿Está interesado en la aviación? Podría ser. Parece que tiene algunos conocimientos científicos. ¿Qué quieres que haga ahora, Max? ¿Harás lo que te diga? En teoría sí, con las reservas habituales, claro. Di a tus hombres que sigan vigilando a Craig en Londres y cuando tengas los informes, házmelos llegar. Ahora vamos a comer.
Llama a la oficina y diles que te ves obligado a ocuparte de un asunto desagradable y luego le daremos la tarde libre a Parkinson mientras nosotros cogemos un coche para ir a echar un vistazo a Morin Common. Si nos da tiempo, tal vez podríamos llegar a Brighton, cenar en el Ship y regresar por la noche. Encantador y próspero mortal afortunado, suspiró Carlyle, observando la lujosa estancia en la que se encontraba. Pero al final, Brighton no acabó figurando en el itinerario de la jornada. La intención de Carrados solo había sido pasar por delante de Brookbend Cottage en esa ocasión, confiando en sus facultades altamente desarrolladas, ayudado por las descripciones de Carlyle, para informarse de los alrededores y elementos circundantes. 100 yardas antes de que llegaran a la casa, le dio la orden a su chofer de que redujera la velocidad, y ya avanzaban muy lentamente cuando Carlyle descubrió algo que modificó sus planes. «¡Por Júpiter!», exclamó el caballero. «Hay un cartel en la casa, Max. La van a alquilar». Carrados volvió a dirigirse al chofer. Un instante después, el coche se detuvo junto a la cuneta, a unos cuantos pasos del borde del jardín. Carlyle sacó la libreta y copió la dirección de los agentes inmobiliarios. «Tal vez podrías levantar el capó y echar un vistazo al motor, Harris», le dijo Carrados al chofer. «Necesitamos estar por aquí al menos unos minutos». «Esto sí que es raro y repentino. Collier no sabía nada de que fueran a dejar Brookbend Cottage», apuntó Carlyle. «Probablemente no lo harán hasta dentro de meses. De todos modos, Luis, iremos a ver a los agentes inmobiliarios y cogeremos una tarjeta y ya veremos si la utilizamos hoy o no». Un seto bastante tupido, con todo su follaje estival, se levantaba entre la carretera y el jardín y protegía eficazmente la casa de la vista de los curiosos. Por encima del seto asomaba algún que otro arbusto. En la esquina más cercana al coche florecía un castaño. La cancela de madera, antaño blanca, por la que pasaron al interior, estaba deslustrada y destartalada. La misma carretera era aún el sencillo y poco presuntuoso camino campestre por el que los nuevos vehículos motorizados se habían visto obligados a circular al principio. Carlyle le comentó todos estos detalles a Carrados y parecía que había poco más digno de señalarse. Estaba a punto de decirle a Harris que ya podían seguir su camino cuando su fino oído captó un sonido mínimo. «Alguien está saliendo de la casa, Luis», advirtió a su amigo. «Puede ser Collier, pero a estas alturas ya debería haberse ido». «Yo no oigo nada», contestó su amigo, pero mientras lo decía se oyó un portazo y Carlyle se acomodó en el asiento del coche y se escondió tras un ejemplar de The Globe. «Es Craig», susurró en el interior del vehículo cuando apareció un hombre en la puerta del jardín. «Collier estaba en lo cierto, apenas ha cambiado. Está esperando un coche, supongo». Pero no tardó en pasar un coche que llegó desde la dirección hacia la que miraba el señor Craig y que no pareció interesarle en absoluto. Durante un par de minutos más siguió mirando expectante la carretera. Luego se dio media vuelta y volvió a entrar en la casa. «Le daremos 10 o 15 minutos», decidió Carrados. «Harry se está comportando con mucha naturalidad». Pero antes de que transcurriera ese tiempo, su paciencia se vio recompensada. Un muchacho de telégrafos apareció pedaleando tranquilamente por la carretera y dejando la bicicleta junto a la cancela entró en el cottage. Evidentemente no esperó por ninguna respuesta, porque no había transcurrido ni medio minuto cuando el muchacho regresó pedaleando por donde había venido. Dando la vuelta por la curva apareció el tranvía que hizo sonar la campana ruidosamente y apresurado por el sonido de advertencia, el señor Craig volvió a aparecer de repente, esta vez con un pequeño maletín en la mano. Echó un vistazo a su espalda y se apresuró a correr hasta la parada. Se subió al vehículo cuando éste detuvo su marcha y desapareció de su vista. «Muy oportuno nuestro señor Craig», apuntó Carrados con tranquila satisfacción. «Ahora aprovecharemos la ocasión y entraremos en la casa en su ausencia. Podría resultar interesante echarle un vistazo también a ese telegrama».
Podría, Max, admitió Carlyle de forma un poco seca, pero si está en el bolsillo de Craig, como todo parece indicar, ¿cómo piensas conseguirlo? Yendo a la oficina de correos, Luis. Estupendo. ¿Has intentado alguna vez que te den una copia de un telegrama dirigido a otra persona? Creo que aún no se me ha presentado la ocasión, admitió Carrados. ¿Tú sí? En un par de ocasiones he tenido oportunidad de participar en una operación de ese tipo. Generalmente es una cuestión de extremada inteligencia o de considerable habilidad. Entonces, por el bien de Hollier, confiemos en que sea lo primero en esta ocasión. Y Carlyle sonrió de manera sombría y apuntó mentalmente que se conformaba con esperar una amable venganza. Un poco después, habiendo dejado el coche al comienzo de la calle principal, los dos hombres se acercaron a la oficina de correos del pueblo. Ya habían visitado el despacho del agente inmobiliario y habían conseguido un permiso para ver Brookbend Cottage, declinando con alguna dificultad la insistencia del oficinista en acompañarlos en la visita. La razón no tardó en desvelarse. En realidad, explicó el joven, hemos sido nosotros quienes hemos notificado al actual inquilino que debe abandonar la casa. ¿Algún problemilla, dijo Carrados animándolo a hablar. Es un miserable, admitió el oficinista, respondiendo al tono amable de Max. Hace 15 meses que no abona la renta, por eso nos gustaría que... Nosotros sí pagaremos, contestó Carrados. La oficina de correos estaba al lado de una papelería. Carlyle lo abordó con cierta inquietud aquella aventura. Carrados, por su parte, era la personificación de la indiferencia más anodina. «Acaban ustedes de enviar un telegrama a Brookbend Cottage», le dijo a la joven señorita que había tras la reja metálica. «Creemos que puede haber alguna duda en su recepción y nos gustaría repetirlo». Y sacó su monedero. «¿Cuánto cuesta?» La petición, evidentemente, no era muy común. «Oh», dijo la joven con algunas dudas, «espere un minuto, por favor». Luego se giró para consultar un montón de telegramas duplicados que tenía tras el mostrador y recorrió con dedos dubitativos los últimos envíos. «Bueno, creo que está todo bien. ¿De verdad quiere repetirlo?» «Por favor». Solo un leve matiz de ruego perturbó su inalterable tono amable. 4 peniques. Si hay un error, se le reintegrará el dinero. Carrados puso una moneda en el mostrador y recogió el cambio. «¿Le llevará mucho rato?», preguntó con indiferencia mientras se ponía los guantes. «Lo recibiré en un cuarto de hora», contestó. «Bueno, lo has conseguido», comentó Carlyle cuando salieron a la calle y se metieron en el coche. «¿Cómo piensas hacerte con el telegrama, Max?» «Pidiéndolo», fue su lacónica explicación. Y efectivamente, al cabo de 15 minutos, sin necesidad de ningún artificio ni confabulación, lo pidió y lo consiguió. Y fue así. El coche estaba apostado en un extremo de la calle e hizo sonar el claxon cuando el muchacho de los telegramas se acercaba. Entonces Carrados adoptó una pose convincente con la mano en la puerta mientras Carlyle adoptaba la actitud de un amigo que se marcha. Esa era la impresión que daban sin duda cuando llegó el muchacho pedaleando. «¿Es para el señor Craig de Brookbend Cottage?», preguntó Carrados, levantando la mano para detener al muchacho, y sin dudarlo un segundo, el muchacho le entregó el sobre y se alejó pedaleando con la seguridad de que no debía esperar respuesta. «Algún día, amigo mío», apuntó Carlyle mirando nerviosamente hacia la casa, «esa osadía tuya acabará acarreándote graves problemas». «En ese caso, mi osadía los resolverá también», fue la réplica. «Bueno, hagamos ahora nuestra visita a la casa. El telegrama puede esperar». Una criada no muy aseada los recibió, cogió el permiso de visita de la inmobiliaria y los dejó esperando en la entrada. Al final apareció una mujer a quien ambos identificaron de inmediato como la señora Craig. «¿Desean ustedes ver la casa?», dijo con una voz indescriptiblemente carente de emoción, y luego, sin esperar ninguna contestación, se volvió hacia la puerta de al lado y la abrió. «Este es el salón», dijo apartándose. Max y Louis entraron en una estancia sin apenas mobiliario, con olor a humedades, y fingieron que echaban un vistazo mientras la señora Craig permanecía en silencio y distante. «El comedor», añadió, avanzando por un pasillo estrecho y abriendo otra puerta. Carlyle hizo algunos comentarios amables con la esperanza de entablar conversación.
El resultado no fue muy satisfactorio. Sin duda habría acabado la visita de la casa con aquella misma guía gélida si Carrados no hubiera cometido un error que Carlyle jamás pensó que pudiera cometer. Al avanzar por el pasillo, el ciego tropezó con una alfombra y estuvo a punto de caerse. «Oh, disculpe mi torpeza», le dijo a la señora. «Por desgracia estoy totalmente ciego, pero incluso los ciegos necesitan una casa», añadió con una sonrisa para darle un toque de humor a su tropezón. El que sí veía se sorprendió al observar que el rostro de la señora Craig se sonrojaba. «¿Ciego?», exclamó. «Oh, le ruego que me perdone. ¿Por qué no me lo dijo? Podría haberse caído». «Habitualmente me las arreglo bastante bien», contestó Max. «Pero claro, en una casa desconocida». Ella le puso la mano en el brazo con delicadeza. «Permítame que le guíe solo un poquito», dijo. La casa, aunque no era grande, estaba llena de pasillos y de molestos esquinazos. Carrados hizo alguna pregunta casual y le pareció que la señora Craig era amable, aunque no especialmente efusiva. Carlyle lo seguía de estancia en estancia con la esperanza, aunque sin muchas expectativas, de enterarse de algo que les pudiera resultar útil. «Y esta es la última habitación, es el dormitorio más grande», dijo la anfitriona. Solo 2 de las habitaciones superiores estaban completamente amuebladas y Carlyle se percató de inmediato, como Carrados, sin necesidad de verlo, de que aquella era la que ocupaban los Craig. «Tiene una vista muy agradable», sugirió Carlyle. «Ah, bueno, supongo que sí», admitió la señora sin mucho entusiasmo. La estancia efectivamente daba al frondoso jardín y a la carretera tras los setos y la cancela. Tenía una ventana francesa que se abría a un pequeño balcón y hacia allí se dirigió Carrados, movido por el extraño instinto que siempre lo impulsaba a caminar hacia la luz. «Supongo que habrá que arreglar algunas cosas», murmuró Max tras permanecer unos instantes frente a la ventana. «Me temo que sí», confesó la señora. «Lo pregunto porque hay una plancha de metal en el suelo aquí», añadió. «Claro que en una casa antigua los fríos resecan y pudren la madera de los miradores. Mi marido dice que es por la lluvia, que entra un poco por debajo de la ventana y que por eso se están pudriendo los marcos del balcón». «Ahí», contestó la mujer. «Ha debido de poner esa plancha de metal hace poco, ni siquiera yo me había dado cuenta». Esa fue la primera vez que mencionó a su marido. Carlyle levantó las orejas como un sabueso. «Oh, bueno, esa es una cuestión menor», dijo Carrados. «¿Puedo salir al balcón?» «Oh, sí, si quiere». Entonces, cuando Carrados empezó a tentar la puerta para encontrar el picaporte, la mujer añadió: «Permítame que le abra la puerta». Pero la ventana francesa ya estaba abierta y Carrados, palpando en distintos lugares y haciendo uso de su brújula particular, se las arregló para orientarse. «Un rincón soleado y cubierto», apuntó. «Un lugar ideal para una mecedora y un libro». La mujer se encogió de hombros con un gesto a medias entre el desinterés y el desprecio. «Tal vez», contestó, «pero yo nunca lo utilizo». «Alguna vez lo habrá hecho, seguro», insistió amablemente. «Este sería mi lugar favorito de la casa. Pero por otro lado...» Le iba a decir que yo nunca he salido al balcón, pero eso no es del todo cierto. Lo empleo para 2 cosas, y ambas igual de románticas. A veces sacudo el plumero ahí, y cuando mi marido regresa a casa tarde y ha olvidado las llaves, me despierta y yo salgo y le lanzo las mías». Ya no se comentaron más las costumbres nocturnas del señor Craig para disgusto de Carlyle, y ello se debió a una tosecilla claramente indicativa procedente de las escaleras. Habían tenido ocasión de oír cómo un carro de venta ambulante se detenía delante de la cancela. El vendedor había entrado para llamar a la puerta y la criada había salido arrastrando los pies por el pasillo para abrir. «Discúlpeme un segundo, por favor», dijo la señora Craig, dejando solos a los 2 caballeros en la habitación. «Luis», dijo Carrados con un apremiante susurro en cuanto estuvieron solos, «impide que abran la puerta de este dormitorio». Con extraordinaria eficacia, Carlyle se puso a admirar un cuadro situado de tal modo que resultaba imposible abrir la puerta de la habitación más que unas pulgadas.
Desde esa posición observó cómo su socio procedía a arrodillarse en el suelo de la estancia y durante unos instantes apoyaba la oreja en la plancha de metal que anteriormente había llamado su atención. Luego se volvió a poner de pie, asintió a su amigo, se sacudió los pantalones y Carlyle se movió hacia una posición menos comprometida. «¡Qué rosales tan bonitos suben hasta el balcón!», apuntó Carrados, paseando por la estancia cuando la señora Craig regresó. «Supongo que le gusta mucho la jardinería, ¿no es así?» «Me horroriza», contestó. «Entonces ese rosal Gloire tan bien cuidado». «¿Ah, sí?», preguntó a su vez. «Creo que mi marido estuvo poniéndole tutores hace poco». Por alguna extraña casualidad, todo lo que decía Carrados tenía que ver con algo que hubiera hecho el ausente señor Craig. «Mire el jardín». En efecto, el jardín era grande, pero estaba casi abandonado. En la parte de atrás de la casa había un terreno dedicado sobre todo a la huerta. En la parte de la fachada aún se percibía algún intento de mantenerlo medianamente cuidado. Quedaba algo de césped y algunos arbustos y por el medio avanzaba el camino de gravilla por el que Carrados y Carlyle habían entrado. Dos cosas llamaron la atención de Carrados: la tierra que había bajo el balcón, que tras un cuidadoso examen declaró como especialmente propicia para el cultivo de rosas, y el elegante castaño que había en el extremo junto a la carretera. Cuando regresaban al coche, Carlyle lamentó no haber averiguado nada positivo sobre los movimientos y los actos del señor Craig. «Puede que el telegrama nos diga algo», sugirió Carrados. «Toma, léelo, Luis». Carlyle abrió el sobre, miró el interior y, a pesar de su decepción, no pudo evitar una maliciosa risilla. «Mi pobre Max», explicó, «has empleado todo tu saber y tu ingenio en nada. Es evidente que Craig ha decidido tomarse unas vacaciones y prudentemente ha consultado la predicción de la oficina meteorológica antes de partir. Escucha. Predicción para Londres actual: ascenso de las temperaturas y estable. Próximos días, bajada de temperaturas, pero tiempo agradable. Bueno, al menos yo conseguí 1 libra de tomates por mis 4 peniques». «Ahí me has ganado, Luis», admitió Carrados, haciendo gala de su buen humor. «Me pregunto», añadió con aire pensativo, «por qué es algo peculiar si es habitual que Craig decida pasar los fines de semana en Londres». «¿Qué?», exclamó Carlyle mirando el telegrama de nuevo. «Diantres, Max, qué raro es esto. No van a Londres, sino al Westcombe-super-Mare, una ciudad balnearia de Gales. ¿Por qué demonios querrá saber el tiempo que hace en Londres?» «Me lo puedo imaginar. Pero antes de averiguarlo tendremos que venir aquí de nuevo. Échale otro vistazo a la cometa, Luis. Todavía hay bastantes yardas de cuerda colgando de ella, ¿verdad?» «Sí, hay bastante cuerda». «Y es una cuerda bastante gruesa, ¿no? Demasiado gruesa para una cometa, ¿verdad?» «Sí, pero ¿cómo lo sabes?» Cuando regresaban a casa en el coche, Carrados se lo explicó y Carlyle lo escuchó espantado, diciendo con mirada incrédula: «¡Santo Dios, Max! ¡Es posible!». 1 hora después quedó convencido de que era perfectamente posible. En respuesta a su petición de información, un hombre de su oficina le telefonió y le comunicó que Craig y su secretaria habían salido de la estación de ferrocarril de Paddington en el tren de las 4:30 con dirección a Weston. Más de 1 semana después de que el teniente Hoyler se presentara en casa de Carrados, el joven volvió a personarse en The Turrets. Carlyle ya se encontraba allí y los 2 amigos aguardaban su llegada. «He estado en vilo todo el día después de que me llamara esta mañana, señor Carrados», dijo estrechándole la mano. «Cuando me llegó su segundo mensaje estaba ya listo para salir de casa. Por eso he llegado tan pronto. Confío en que todo vaya bien». «A la perfección», contestó Carrados. «Será mejor que tome algo antes de empezar. Es probable que tengamos una larga y quizá excitante noche por delante». «Y desde luego bastante húmeda», afirmó el teniente. «Vi que estaba diluviando en Monley cuando venía para acá». «Por eso está usted aquí», dijo su anfitrión. «Estamos esperando un mensaje concreto antes de ponernos en marcha. Pero entre tanto quiero que sepa con exactitud qué esperamos que ocurra. Como usted sabe y ha visto, se acerca una tormenta. El parte de la oficina meteorológica de esta mañana lo predijo para toda la zona de Londres si las condiciones se mantenían como se preveían.
Por eso le dije que viniera pronto. En cuestión de 1 hora supongo que caerá un diluvio. Seguramente habrá algunos daños en casas y árboles. Puede que alguna persona se vea afectada por un accidente o que le alcance un rayo y muera. Sí, claro. Y el señor Craig tiene la intención de que su esposa se encuentre entre las víctimas. Creo que no le sigo del todo, dijo Hollier, mirando de modo alternativo a Carlyle y a Carrados. Desde luego comprendo que Craig sería inmensamente feliz si eso ocurriera, pero las posibilidades de que eso ocurra son remotas. Y sin embargo, a menos que intervengamos, eso será lo que dirá el juez de instrucción que ha ocurrido. ¿Sabe usted si su cuñado tiene conocimientos particulares sobre electricidad, señor Hollier? No sabría qué decirle. Es un hombre tan reservado y en realidad sabemos tan poco de él. Sin embargo, en 1896, un tal Austin Craig escribió un artículo sobre la corriente alterna en una revista americana llamada Scientific World. Esto indica que algunos conocimientos sí que tiene. ¿Pero está usted diciendo que puede dirigir un rayo? Solo quiere dirigir la mente del doctor que proceda a las labores post-mortem y las del forense. Esta tormenta, la ocasión que ha estado esperando durante varias semanas, es simplemente la tapadera de su crimen. El arma que ha pensado utilizar, casi tan poderosa como un rayo, pero bastante más manejable, es la corriente de alto voltaje que fluye por los cables de la línea del tranvía que pasan por delante de su casa. «¡Oh!», exclamó el teniente Hollier cuando se percató de la importancia de aquella revelación. En un momento dado, entre las 11 de la noche, más o menos, cuando su hermana se va a la cama, y la 1:30 de la madrugada, una hora en la que puede aún confiar en que haya corriente en la línea del tranvía, Craig lanzará una piedrecita a la ventana del balcón. Para entonces ya lo habrá preparado todo. Lo único que le quedará es conectar un cable al picaporte de la ventana y otro cable a la fuente de energía. Una vez hecho eso, despertará a su mujer tal y como le he dicho. En cuanto manipule el picaporte de la ventana, y él ha puesto mucho cuidado en que haga un contacto perfecto, la señora Craig quedará electrocutada con la misma eficacia que si estuviera sentada en una silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. «Pero entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?», exclamó Hollier, mirándose atónito los pies, pálido y horrorizado. «Ya son las 10:30 y puede pasar cualquier cosa». «Comprendo su ansiedad, señor Hollier», le dijo Carrados para infundirle confianza. «Pero no hay nada que temer. A Craig le están vigilando. La casa está sometida a vigilancia y su hermana está tan segura como si durmiera esta noche en el castillo de Windsor. Puede estar completamente seguro de que ocurra lo que ocurra, no se le permitirá ejecutar su plan. Pero es deseable dejarle que se implique todo lo posible. Su cuñado, señor Hollier, es un hombre con una peculiar capacidad para cuidar todos los detalles. Es un maldito canalla con una sangre fría criminal», exclamó el joven teniente con toda su ira. «Cuando pienso en Millicent, hace 5 años... Bueno, en este sentido, una nación ilustrada ha decidido que la electrocución es el modo más humano de eliminar a sus ciudadanos sobrantes», apuntó Carrados con aire frívolo. «Desde luego el señor Craig es un caballero ingenioso. Su desgracia es que con el señor Carlyle se ha tenido que enfrentar a un cerebro incluso más ingenioso». No, de verdad, Max», protestó Louis casi avergonzado. «El señor Hollier juzgará por sí mismo si le digo que fue el señor Carlyle el primero que llamó la atención sobre la importancia de aquella cometa abandonada», insistió Carrados con firmeza. «A partir de entonces, naturalmente, me fue sencillo averiguarlo todo, como lo habría sido para cualquiera. Durante 10 minutos más o menos, la cuerda de la cometa enredada en el castaño tenía que estar tocando la instalación eléctrica del tranvía. Craig lo tiene todo a su favor, pero solo si el conductor de un inoportuno tranvía no se da cuenta del montaje. ¿Y si eso ocurre? Bueno, durante más de 1 semana se ha estado viendo la cometa enredada en el árbol, con varios metros de cuerda colgando. Un hombre muy calculador, señor Hollier. Sería interesante saber qué ha pensado hacer el señor Craig después de cometer el crimen. Supongo que tendrá media docena de ases bajo la manga. Tal vez para dar más verosimilitud a su crimen, le chamuscaría el pelo a su mujer o le quemaría los pies con un atizador al rojo vivo o rompería los cristales de la ventana francesa, y tal vez con eso sería suficiente.
Como ve, los rayos tienen unas consecuencias tan variadas que cualquier cosa que hiciera o dejara de hacer le vendría bien. Está en una situación inmejorable porque puede mostrar un cuerpo con todos los síntomas de una muerte por la descarga de un rayo y nada, salvo un rayo, podría justificarlos. Las pupilas dilatadas, el corazón contraído en la sístole, los pulmones sin sangre y reducidos a 1/3 de su peso normal y todo lo demás. Una vez eliminado cualquier rastro de su instalación eléctrica, Craig podría encontrarse a su mujer muerta con toda la tranquilidad y seguridad del mundo y después correr desesperado en busca de un médico. O puede que haya decidido preparar una coartada convincente y largarse de allí, dejando el descubrimiento del cadáver a otro. Nunca lo sabremos porque no lo confesará. «Ojalá hubiera acabado ya todo», murmuró Hollier. «No soy especialmente aprensivo, pero todo esto me produce escalofríos». 3 horas más, como mucho, teniente, y todo habrá terminado», dijo Carrados alegremente. Ahora tenemos que solucionar otro asunto». Se acercó al teléfono y preguntó algo. Luego hizo otra llamada y habló durante unos minutos con otra persona. «Todo va tal y como deseábamos», apuntó entre una llamada y otra por encima del hombro. «Su hermana ya se ha ido a la cama, señor Hollier». Luego cogió el teléfono interno y dio las órdenes precisas a los miembros de su servicio. «Muy bien», concluyó, «ahora debemos ponernos en marcha». Para cuando se prepararon y estuvieron dispuestos a salir, ya había un gran coche esperando en la puerta. El teniente creyó reconocer a Parkinson en el asiento de al lado del conductor, pero no había tiempo que perder en preguntas y deducciones. Las primeras gotas de lluvia ya habían empapado la gravilla, convirtiéndola en una burbujeante marisma, y todo el paisaje temblaba con los relámpagos y los rayos en un trémulo espectáculo de fulgores distantes, mientras que los truenos solo cesaban en su bronco murmullo para estallar cada vez más cerca con amenazador estruendo. El espectáculo de rayos y relámpagos. Esta es una de las pocas cosas que lamento perderme, apuntó Carrados tranquilamente, aunque el oído me proporciona un panorama casi completo. El coche cruzó las puertas de The Turret, salpicando barro, se tambaleó un poco cuando entró en la carretera y, estabilizándose y enderezándose, comenzó a ronronear como satisfecho mientras avanzaba por la carretera desierta. «¿No vamos a casa de mi hermana directamente?», preguntó de repente Hollier, después de haber viajado tal vez más de 6 millas. Aunque la noche no era muy desapacible y oscura, él tenía el don marinero de la orientación. «No, vamos por Hunscott Green y luego por una pista hasta el huerto de la parte de atrás de la casa», contestó Carrados, y después habló por el interfono de su chofer. «Harris, estate atento para localizar a un hombre con linterna por aquí». «He visto unos resplandores justo ahí adelante, señor», contestó el conductor, y el coche redujo la velocidad y al final se detuvo. Carrados bajó la ventanilla cuando un hombre ataviado con un impermeable salió de un portalón techado y se acercó al vehículo. «Inspector Vidal, señor», dijo el personaje mirando hacia el interior del coche. «Muy bien, inspector», dijo Carrados, «entre». «Tengo un hombre ahí fuera, señor. Creo que también tenemos sitio para él. Estamos empapados. Todos lo estaremos enseguida». El teniente se cambió de asiento y los 2 bultos empapados se acomodaron en el coche uno al lado del otro. Menos de 5 minutos después el coche se detuvo de nuevo, esta vez en un camino campestre lleno de hierba. «Ahí delante lo tenemos», anunció Carrados. «El inspector nos mostrará el camino». El coche giró suavemente y desapareció, alejándose en la noche, mientras Vidal guiaba al grupo hasta unas escalerillas de piedra para saltar el muro. Tras cruzar un par de prados, llegaron a una cerca de Brookben. Una figura que se recortaba contra el negro follaje intercambió unas palabras con el inspector y luego lo llevó entre las sombras del huerto hasta la puerta trasera de la casa. «Hay un cristal roto junto al picaporte de la puerta del fregadero», dijo Carrados. «Sí, señor», contestó el inspector. «Ya lo veo. ¿Entramos?» «El señor Hollier nos abrirá la puerta. Me temo que tendrán que quitarse las botas y la ropa empapada, teniente. No podemos correr ningún riesgo dentro».
Esperaron hasta que la puerta trasera se abrió y entonces todos se quitaron la ropa mojada y pasaron a la cocina, donde aún humeaban los rescoldos en la chimenea. El hombre del huerto recogió toda la ropa mojada y desapareció de nuevo. Carrado se dirigió al teniente. «Ahora tengo un trabajo bastante delicado para usted, señor Hollier. Quiero que suba a la habitación de su hermana, la despierte y la lleve a otra habitación, haciendo el menor ruido posible. Dígale lo que quiera para que le haga caso y hágale entender que su propia vida depende de que permanezca en absoluto silencio cuando se quede sola. No se apresure ni se precipite, pero no se detenga, por favor». Transcurrieron 10 minutos por el viejo reloj de cocina que había en el aparador antes de que el joven regresara. «Me ha costado mucho», informó con una risa nerviosa, «pero creo que lo he conseguido. Está en la habitación de invitados». «Entonces podemos ocupar nuestros puestos. Usted y Parkinson vengan conmigo al dormitorio. Inspector, usted disponga lo que crea oportuno. El señor Carlyle se quedará con usted». El grupo se dispersó por la casa en silencio. Hollier se detuvo a mirar con dudas la puerta de la habitación de invitados cuando pasaron por allí, pero el interior de la estancia estaba tan silencioso como una tumba. La habitación a la que se dirigían se encontraba en el otro extremo del pasillo. «Ya puede meterse en la cama, Hollier», le dijo Carrados cuando entraron en la estancia y cerraron la puerta. «Ocúltese bien bajo las mantas. Cree que tiene que llegar hasta el balcón, ya sabe, y seguramente echará un vistazo al interior de la habitación desde allí abajo, pero no se atreverá a hacer nada más. Luego, cuando empiece a tirar chinitas, póngase ese batín de su hermana y ya le diré yo lo que debe hacer». Los siguientes 60 minutos fueron la hora más larga que el teniente tuvo ocasión de vivir jamás. De vez en cuando escuchaba algún susurro entre los dos hombres que se habían escondido tras las cortinas de la ventana, pero tapado hasta arriba con las mantas no podía ver nada. Entonces Carrados le dijo: «Ya está en el jardín». Algo parecía raspar la pared ligeramente por el exterior, pero la noche estaba llena de ruidos espantosos y en la casa el mobiliario y los suelos crujían y estallaban cooperando con el ulular del viento por las chimeneas, el estallido de los truenos y la lluvia que caía a cántaros. Hasta el pulso más tranquilo se habría acelerado en estos momentos, y cuando el momento crucial llegó y una chinita de repente golpeó el cristal de la ventana con un sonido que la tensa espera magnificó en un aterrador estallido, Hollier se levantó de la cama de un salto. «Tranquilo, tranquilo», le dijo Carrados con voz tensa. «Vamos a esperar a que lance otra piedra». Y luego le entregó algo. «Aquí tiene un guante de goma. Ya he cortado el cable, pero es mejor que se lo ponga. Permanezca de pie un instante junto a la ventana. Accione el picaporte para que la puerta se pueda mover un poco y luego derrúmbese inmediatamente. Vamos». Otra piedrecita había golpeado el cristal. Hollier interpretó su papel en cuestión de segundos y con unos gestos hábiles, Carrados le colocó el batín de Millicent al hermano de modo que tendido en el suelo quedara disfrazado a la perfección. Pero entonces se produjo un vacío imprevisto y, dadas las circunstancias, bastante espantoso, porque Craig, de acuerdo con un plan por completo desconocido, siguió lanzando piedrecitas a los cristales hasta que incluso el poco impresionable Parkinson comenzó a temblar. «Último acto», susurró Carrados un momento después de que el lanzamiento de piedras hubiera cesado. «Ha rodeado la casa para entrar por detrás. Ni se mueva. Nosotros tendremos que ocultarnos». Se escondieron entonces tras los cortinajes y el espíritu de vacío y desolación pareció reinar de nuevo en la casa solitaria. Desde media docena de lugares, oídos ocultos estaban atentos para captar el más leve sonido. Craig se movía con sigilo, angustiado quizá por algún tipo de escrúpulos ante la inminente tragedia que, por otro lado, no había dudado en pergeñar. Se detuvo durante unos instantes ante la puerta de la habitación y luego la abrió muy despacio y en aquella luz mortecina confirmó la consumación de sus deseos. «Por fin». Tales fueron las palabras que los tres intrusos pudieron escuchar como en un susurro de alivio. «Por fin». Dio otro paso adelante y dos sombras cayeron sobre sus espaldas, una por cada lado.
Los instintos primitivos le obligaron a lanzar un grito de terror y sorpresa e hizo un movimiento desesperado intentando librarse de aquellas sombras y durante unos breves instantes casi consiguió meter la mano en el bolsillo. Pero entonces Arian logró que sus muñecas se unieran violentamente y unas esposas metálicas se cerraron en torno a ellas. «Soy el inspector Biddle», dijo el hombre que tenía a su derecha. «Se le acusa de intentar asesinar a su esposa Millicent Craig». «Están locos», replicó aquel desgraciado, haciendo gala de una tranquilidad desesperada. «La ha alcanzado un rayo». «No, canalla, no la ha alcanzado ningún rayo», exclamó furioso su cuñado poniéndose en pie. «¿Quieres verla? Le advierto que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en un tribunal», añadió el inspector. Un espantoso grito desde el extremo del pasillo atrajo la atención de todos los presentes. «Señor Carrados», dijo Hollier. «Oh, venga conmigo enseguida». El marino permanecía de pie junto a la puerta abierta con la mirada clavada en el interior de la habitación y con una pequeña botella en la mano. «Muerta», exclamó con trágico acento y un sollozo. Esto estaba a su lado. Muerta justo cuando por fin se había librado de esa alimaña. El ciego entró en la estancia, aspiró el aire y colocó suavemente la mano sobre el corazón sin latidos. «Sí», contestó, «pero eso, aunque suene extraño, no siempre le interesa a la mujer».